título que le hemos colocado a esta enseñanza es La unidad de la fe, un arma de guerra espiritual, para aquellos que les gusta tomar notas. Y vamos al libro de Efesios 4, del 1 al 6, y posteriormente vamos a leer del 11 al 16, y ahí nos vamos a quedar en esos versículos escudriñando bastante la palabra de Dios. Amén. Leo para ustedes desde la Reina Varela. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje nosotros vemos un fuerte énfasis en lo que es la unidad. No menos de 10 palabras están haciendo referencias a la unidad del cuerpo de Cristo, en que estamos en un solo Dios, un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, unidad. Y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando que hay bendición cuando estamos en unidad. Amén. Algunas de las bendiciones que mencionan allí, por ejemplo, es poder vivir en amor, con paz, poder tener la paternidad de Dios, tener llamados, dones, talentos, crecimiento espiritual, madurez, cumplimiento de propósitos en Dios. Pero dice allí que nosotros tenemos que ser solícitos, que ser diligentes en guardar la unidad. Y dice que esa unidad, la unidad del cuerpo, se está refiriendo a la iglesia. Pero la iglesia es la familia de la fe. Así que estos pasajes también nos pueden ayudar a conocer cómo nosotros podemos guardar la unidad en tu casa, en tu familia. Aplica tanto para la familia de la fe como para tu familia, tu casa. Y nosotros podemos ver esta unidad desde dos perspectivas: en cómo yo me mantengo unido a la familia y en cómo yo puedo ser un pegamento para que otros también sean unidos a la familia. Tú tienes que procurar estar unido, pero no quedarte allí. Tú tienes que procurar cómo puedes ayudar a otros a que también se unan. Y el día de hoy vamos a aprender de cómo vamos a ser bendecidos cuando eso ocurre. ¿Y por qué la unidad de la fe es un arma de guerra espiritual? Pues vamos al libro de Mateo 12:25. Dice allí: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces el enemigo va a querer traer división en tu casa, va a querer dividir al esposo de la esposa, va a querer dividir a los padres de los hijos, va a querer dividir a los hermanos. Y también el enemigo va a querer traer división en la iglesia. Por eso, cuando nosotros nos mantenemos unidos, el enemigo no va a poder entrar a tu casa, no va a poder entrar a tu matrimonio, no va a poder entrar a tu grupo, no va a poder entrar a esta iglesia. La unidad se convierte en un arma de guerra, porque el enemigo dice que no va a poder contra una iglesia que está unida. Y tengo aquí algunas estadísticas
que me llamaron la atención acerca de cómo están algunas familias en Colombia. A ver qué tanto eso nos está afectando el que no haya unidad en las familias. Según las estadísticas del DANE, los hogares unipersonales pasaron del 11% en el 2005 al 18% en el 2018. Es decir, cada vez tenemos más hogares donde solamente una sola persona es la que conforma ese hogar. Es decir, esa persona no está en unidad con más nadie. Y ahorita vamos a ver también por qué sucede esto. Otras estadísticas de otros sectores, y que yo estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de eso, dicen, por ejemplo, que cada vez los apartamentos los hacen más pequeños. ¿Usted se había dado cuenta de eso? ¿Alguno ha estado buscando apartamento últimamente y se ha ido para atrás, plop como Condorito, cuando ve lo que popularmente le dicen una caja de fósforos? Eso fue un estudio que hicieron, se dieron cuenta, oye, las familias cada vez son más pequeñas, vamos a construir más pequeño. Entonces, en los últimos 10 años, los apartamentos en promedio medían 104 metros cuadrados. Hoy en día los están haciendo en promedio de 84 metros cuadrados. ¿Se acordaban de sus casas antes, que eran más grandes, y donde vivimos ahora? Yo declaro que vamos a vivir en casas grandes en el nombre de Jesús, en mansiones, que vamos a vivir no en 100, sino en 200, en 300, en 400 metros cuadrados. Otras estadísticas dicen que las familias en promedio tenían 2.5 hijos, ahora están teniendo 1.2 hijos. Y si nos vamos a la familia de los abuelos, en promedio 10, 12, 15. Cada vez las familias tienen menos y menos hijos. Y todas estas estadísticas las vamos a juntar con esta. Otra que me llamó la atención. Hicieron estudios y se dieron cuenta que así como los número de hijos va creciendo, los gastos en mascotas están subiendo. O sea que los hogares ahora no tienen tanta unidad entre ellos mismos, sino que prefieren tener unidad con el perro y con el gato. Y se gastan más la plata en el perro y en el gato porque, como lo habíamos escuchado en otras prédicas anteriores, ya no quieren tener hijos. Y muchos dicen, ¿para qué vamos a tener hijos si nos casamos? ¿Qué tal que no duremos tanto? Entonces, no, mejor el perro y el gato. Si nos separamos, ahí miramos a ver quién se queda con él. Aunque hace poco en Medellín estaban peleándose por el perro. Tuvieron que ir a un juez para que el juez, y eso es real, el juez les dictaminó, bueno, tú lo ves el fin de semana, tú lo ves de lunes a viernes, tú te encargas de llevarlo a la peluquería, como si fuera un hijo con el perro. La Superintendencia de Notariado en el 2017 contabilizó 56.973 matrimonios civiles y 22.720 divorcios. Es decir, por cada 3 matrimonios, uno se separa. División en la familia. Por eso las familias son más pequeñas, por eso que están creciendo las familias de una sola persona, por eso cada vez quieren tener menos hijos. Los divorcios han aumentado un 39%. Ojo, eso incluye también matrimonios en las iglesias. Aquí no están sacando nada más estadísticas allá afuera, nos incluye a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? La juventud hoy en día, los jóvenes, tienen una carga por la familia. No lo saben expresar muchas veces. Yo estuve en un grupo de jóvenes hace poco y les preguntaba, para ti, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? Y más del 80% decía cosas que todas estaban relacionadas con la familia. Más que un desarrollo profesional, más que tener un carro, más que viajar, todo estaba relacionado con la familia. Entonces, hay una incongruencia entre lo que existe en el corazón de las personas y de la juventud con lo que muestran también estas estadísticas. ¿Y qué está haciendo la iglesia para contrarrestar el enemigo, la división que quiere traer en los matrimonios, en los hogares? ¿Qué está haciendo la iglesia? Entonces, es un arma de guerra cuando nosotros podemos mantener la unidad de la fe. Y los milagros son más ricos cuando se disfrutan en familia, ¿sí o no?
¿De qué le sirve a una persona tener el milagro, la casa de sus sueños, si va a vivir solo porque se divorció? ¿De qué le sirve poder ir al viaje de los sueños si va a viajar solo y no va a tener a nadie al lado con quien disfrutar? Los milagros se disfrutan más en familia, en compañía. Y hoy en día es un milagro mantener la unidad en la casa. Estas son cifras de divorcios que van a la notaría y se registran. Pero ¿cuántos hogares no están en división, viviendo en la misma casa, pero en división? Y el esposo no se habla con la esposa y los hijos no le hablan a los padres. ¿Han escuchado alguna vez a alguien que ha dicho, llevo 10 años que no le hablo a mi papá? ¿Han conocido a alguien así? ¿Qué está sucediendo entonces en nuestra sociedad? ¿Y cómo nosotros como iglesia podemos contrarrestar esto? Son con las herramientas que Dios nos regala. ¿Qué tal si pudiéramos sacar algunas de esas estadísticas aquí adentro, pero con la familia de aquí adentro? Por ejemplo, ¿qué tal una estadística en la cual nosotros pudiéramos censarnos y saber cuántos de ustedes tienen algo en contra de un hermano de aquí de la iglesia? ¿Qué tal si pudiéramos sacar una estadística de cuántos de ustedes se han sentido ofendidos con alguien y no han hecho nada para sanar su corazón? ¿Qué tal si pudiéramos sacar una estadística de cuántas personas vienen a la iglesia pero no se sienten parte de la iglesia? Si pudiéramos sacar una estadística de cuántos de ustedes se han divorciado del pastor. ¿Cómo así divorciado del pastor? Ahorita vas a entenderlo. Pero ¿cuántos de ustedes? Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe para poder crecer. El versículo que leíamos ahorita y ahora vamos a estudiarlo mejor, habla de que cuando nosotros hacemos eso vamos a poder crecer y ser edificados y obviamente recibir todas las bendiciones que esto conlleva. Yo les quiero entonces regalar 5 claves de cómo nosotros podemos mantenernos en unidad en la familia y cómo ser pegamento también para que otros se puedan mantener en unidad. El primero de ellos lo vemos allí en el versículo Efesios 4, versículo 1. Voy a leer ahora de la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho cómo lo dice. Dice, por lo tanto yo, está hablando Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dile al que está a tu lado, en verdad has sido llamado. Entonces la primera clave es que tú tienes que reconocer que eres llamado. ¿Qué significa ser llamado? El llamado es una invitación de Dios para unirte a su propósito. Dios te llama, te dice Pedro, te dice Juan, te dice María, te está llamando. Te dice Ismael, te dice Gustavo, te dice Kelly. Tu nombre te llama, pero cuando te llama es porque te quiere hacer una invitación a que te unas a su propósito. Primero Dios te llama para atraerte y después que te atrae entonces empieza a revelarte cuál es su propósito. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, era pequeño, estaba en la iglesia y Dios le dice Samuel, Samuel, lo estaba llamando. Él pensaba que era el sacerdote Elí, y yo le preguntaba a Elí, no, yo no te estoy llamando. Y nuevamente Dios, Samuel, Samuel, ya ustedes conocen más o menos la historia, hasta que finalmente Elí le dice, cuando escuches tu nombre, di, Señor, habla que tu siervo escucha. Y ahí es cuando Dios empieza a darle revelación a Samuel. Vemos, por ejemplo, también a Pablo. Dice que Dios lo tumbó del caballo. Iba galopando y de repente se le aparece un ángel, cae, queda ciego, una luz brillante, y esa fue la forma como lo llamó. No a todos lo llama por el nombre como a Samuel. Algunos de ustedes el llamado fue cuando se cayeron del caballo. Todavía están cojeando. Pues existen 4 opciones de cuando Dios te llama. La primera opción es que estás tan ocupado en las cuestiones de la vida, estás tan ocupado haciendo miles y miles y miles de cosas que ni siquiera escuchas cuando Dios te llama. Hay una segunda opción,
Y es que escuchas, sé que Dios quiere algo conmigo, pero no, ahora no. Escuchas, pero no lo atiendes. Te haces el loco, como dicen por ahí. Te haces el de la vista gorda. La tercera opción es cuando lo escuchas, lo atiendes, pero no sigues sus instrucciones. Sabes que Dios quiere algo contigo y a Dios te empezó a revelar algo de lo que quiere contigo, pero tú como que vas para el otro lado, como hizo Jonás. Dios lo llamó, le reveló, tienes que ir a Nínive. ¿Y para dónde cogió Jonás? No me interesa esto, yo sigo mi cuento, te vas para el otro lado. Pero existe la cuarta opción, es cuando tú escuchas, atiendes y eres obediente a la instrucción, como yo declaro que son todos ustedes aquí en la iglesia AME. Y entonces así eres acercado a tu propósito. Así eres acercado a que Dios pueda cumplir su voluntad en tu vida. Fíjate que Pablo dice que había sido, en el libro de Gálatas, dice que fue llamado desde el vientre de su mamá por la gracia de Dios. Pero aunque había sido llamado desde el vientre de su mamá, estaba matando cristianos. Estaba haciendo todo lo contrario, hasta que Dios interrumpió su camino. Yo declaro que Dios va a interrumpir tu camino, Dios va a interrumpir la angustia, Dios va a interrumpir la tristeza, Dios va a interrumpir la pobreza y Dios va a hacer el llamado que tú vas a decir: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha, haz conmigo conforme a tu voluntad, y vas a ser obediente y vas a ser bendecido por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, mi hermana ya asistía a la iglesia. Y ella nos invitaba, vamos. Y yo me hice medio el sordo. Yo decía, no me nace ir ahora. Pero dentro de mí, yo decía, algún día voy a terminar asistiendo a la iglesia. O sea, que yo estaba siendo ahí como rebelde. Llegó un momento en el que acepté una invitación, no era un servicio, era un evento especial. Y en ese evento especial Dios me habló directamente a mi corazón. Y fue cuando yo dije, ¿para qué voy a esperar tanto tiempo si sé que voy a llegar? Mejor llego ahora. Y apenas llegué, acepté el llamado de Dios. No tenía ni idea que iba a ser pastor. Pero yo dije, voy a ser obediente y poco a poco Dios te va revelando cuál es tu propósito. Yo tenía un anhelo en mi corazón y yo le decía, Señor, yo quiero servirte. Y de hecho yo le servía en la iglesia bastante. Pero yo decía, yo quiero servirte tiempo completo. No sabía que iba a terminar siendo pastor, pero Dios empezó a revelar el propósito y ahora estoy yo cumpliendo la función. Y así también Dios va a empezar a revelarte cuál es el propósito por el cual te colocó aquí en la tierra. Pero primero tienes que aceptar el llamado y tienes que ser obediente. Y necesitas guía para poder reconocer. No es fácil muchas veces descubrir ese llamado. Cuando Samuel Dios lo llama, aunque el sacerdote Elí ya Dios lo había desechado, le sirvió de guía en ese momento para decirle, es Dios el que te está llamando, respóndele de esta manera. Cuando Pablo cae del caballo, queda ciego, Dios le habla a Ananías y le dice, ves por aquí a esta dirección y te vas a encontrar a un hombre que está ciego, ora por él. Y ahí Ananías empezó a orar por él. Y después Dios envió a Gamaliel para que formara al apóstol Pablo. Y después envió a Bernabé para que lo presentara con los apóstoles. Necesitamos guía y dirección para nosotros saber cómo descubrir el llamado y el propósito por el cual Dios te colocó aquí en la tierra. Pero fíjate lo que dice allí nuevamente. Porque en verdad has sido llamado. Y te lo repito porque a veces no te lo crees. Te lo vuelvo a repetir. En verdad, sí, tú has sido llamado. Todos hemos sido llamados. Desde el vientre de tu mamá has sido llamado. Si no sabes a qué has sido llamado, no te preocupes. Atiende la instrucción, empieza a caminar y Dios se va a revelar a tu vida. Busca guía si es necesario para que algún líder en la iglesia te pueda ayudar. Inscríbete al discipulado, has transformado, haz experiencia ADN y ahí Dios va a empezar a revelarte cuál es el propósito para tu vida. En la familia todos tienen un llamado. En tu casa tú has sido llamado a hacer algo.
Algunos de ustedes han sido llamados a ser la alegría de la casa. Algunos de ustedes han sido llamados a ser el orden en la casa. Algunos de ustedes han sido llamados a ser los que unen la familia. Yo tengo un primo que no pela un cumpleaños de ninguno en la familia. Y somos bastantes. Mi abuela era de esas, de las de 10 hijos, y por el otro lado también 15. Y entonces están los hijos, los tíos, los primos. Hay primos que yo hasta ni conozco. Pero mi primo, Dios lo ha utilizado para unir a la familia. Mi papá a los 18 años tenía 9 hermanos, su mamá estaba embarazada y muere al tener a la bebé, que fue su última hermana. Y él a los 18 años tuvo que prácticamente encargarse de levantar a todos sus hermanos. Él era el segundo. Una bebé pequeña, no había mamá en la casa, el papá trabajando todo el día. Dios le hizo un llamado. Y hoy en día toda la familia le está agradecida porque Dios lo utilizó a él. Dios te está utilizando a ti, o te quiere utilizar a ti para hacer algo especial en tu familia y en tu casa. Amén. En la iglesia tienes un llamado. Y cuando tú aceptas el llamado, eso te une a la familia, eso te une a la casa, eso te une al cuerpo, eso te une a la iglesia, porque tú sabes que hay un lugar para ti en el cual tú estás llamado a cumplir la función que ese lugar necesita. Entonces eso te ayuda a estar unido. Amén. La segunda clave: desarrolla humildad, mansedumbre, paciencia y paz. Nada fácil. Pero aquí nos dice Efesios 4, 2 al 3, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y esto me gusta mucho como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, tolérense las faltas en amor. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo, de hecho. Amor, gozo, paz, paciencia. Casi todo esto nos está diciendo, tú necesitas crecer espiritualmente. Si tú quieres mantenerte unido, si tú quieres utilizar el arma de guerra de la unidad, tú no puedes quedarte un bebé espiritual. Tú tienes que crecer en el Espíritu. Tú tienes que desarrollar el fruto del Espíritu. Nos habla de humildad, nos habla de tolerancia. Filipenses 2:1 nos habla del mejor ejemplo de humildad que nosotros podamos entender, y obviamente es Jesús. Pero fíjate lo que dice aquí, leo desde el versículo 2, el apóstol Pablo dice: háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, y eso le va a hacer feliz. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces Dios te llama, Dios te entrega un propósito, pero no van a haber 50 propósitos cada uno jalando para su lado. Vamos a estar en un solo propósito, cada uno cumpliendo su función, pero el solo propósito que es en Dios, y todos jalando hacia el mismo lado. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Esto habla de las motivaciones. Cuando tú haces algo, ¿con qué motivación lo haces? ¿Para impresionar a alguien? ¿Para impresionar al pastor, al líder, al jefe? ¿O por egoísmo, porque yo lo voy a hacer porque no quiero que el otro se lleve los créditos? ¿Cuáles son las motivaciones? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y ahí está la clave de la humildad. Si tú quieres tener la humildad como Cristo la tuvo, tú no puedes ver a nadie por encima del hombro. Tú siempre tienes que ver a los demás como mejor que tú. Y eso siempre te va a mantener humilde. Puedes que sepas más, puede que tengas más experiencia, puede que tengas más estudio, lo que sea, pero siempre mira al otro, él es superior a mí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos trajo a nosotros para servir. Y para tú servir, tú tienes que estar siempre mirando al otro. ¿Qué voy a hacer para ayudar a esta persona?
¿Qué voy a hacer para servir a esta persona? En humildad. Y esto también tenemos que considerar la dificultad de las relaciones humanas. Ser tolerante, ser paciente, tolerar las faltas por amor, a veces es difícil en las relaciones humanas. La comunicación es difícil, ¿sí o no? En las relaciones humanas. Encontré algo que me gustó muchísimo y se los quiero compartir. Y es cuando tú hablas con otra persona, dice aquí, entre lo que piensas, lo que quieres decir, lo que crees decir, lo que dices, lo que quieren oír, lo que oyen, lo que quieren entender, lo que quieren entender y lo que entienden, existen 9 posibilidades de no entenderse. Aquí la mayoría no entendió lo que yo les dije. Pero ¿les ha pasado o no les ha pasado? ¿Algún esposo o esposa que diga aquí si les ha pasado o no? Que tú pensaste decir una cosa, pero por allá entendieron otra. Y se armó la pelea del siglo. Y eso sin meter el lenguaje corporal. Sin meter el lenguaje corporal, porque a veces las palabras dicen una cosa y la expresión del rostro dice otra, la ceja dice una cosa. ¿Cierto? Entonces es difícil. Y a veces se arma el teléfono roto. Y muchos de los conflictos que existen en la iglesia, muchos de los conflictos que existen en las casas es por una mala comunicación, por un teléfono roto. No es que tú me dijiste, no, yo sí te dije, yo no te dije, es que me dijeron que tú dijiste, no, y se arma el teléfono roto. Y a veces tú te pones a echar para atrás y ya ni siquiera te acuerdas por qué estás peleando. Oye, pero ¿por qué nosotros que estamos peleando? No me acuerdo. Y hablando del teléfono roto, encontré una historia. En el año 1986 pasó el cometa Halley. ¿Cuántos estaban ahí? Tan viejos ya. La próxima vez pasa en el 2062. Algunos de nosotros estaremos ahí para ver el cometa Halley. Encontré una historia donde un presidente de una compañía le dijo al gerente general: el lunes próximo a eso de las 4 de la tarde el cometa Halley se hará visible. Esto ocurre cada 78 años. Reúne al personal en el patio de la fábrica con paraguas para el sol y gafas, pues este espectacular fenómeno no se puede ver a ojo desnudo. Si llueve no podrán verlo, entonces que todos vayan al salón de eventos para presentarles un documental sobre el tema. Eso se lo dijo el presidente al gerente general. El gerente general va donde el jefe de personal y le dice: por orden del presidente, el lunes a las 4 de la tarde aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Desplaza al personal hacia el salón de eventos, que lleven paraguas por si llueve y que se coloquen gafas para ver un espectacular documental científico de este fenómeno que sucede cada 78 años a ojo desnudo. ¿Cómo les parece? Terrible. Llegó el lunes 3:55 de la tarde y el jefe de personal viene y le dice a los empleados: bueno, cesen labores un momento, todos acompáñenme. A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley de 78 años nos espera en el salón de eventos para presentarnos un documental sobre los beneficios de la lluvia. Esto será un espectáculo, pues el viejito estará sin ropa, solo usando un paraguas y gafas de sol. Como dicen por ahí, esto es la casualidad, vida real. Y aunque suene chistoso, pasa en las casas, en los matrimonios, en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están en algún ministerio? ¿Cuántos de ustedes están en algún grupo de conexión? Y empiezan a veces por teléfonos rotos y se arman unos chicharrones. Pero lo importante es que tú puedas colocarte en el zapato del otro. Y como dice allí, tolera por amor. Cuando
tu esposa, tu esposo, tu papá, tu hermano haga algo contra ti, acuérdate de esto. Tolera, no porque se lo merezca, no porque lo que está haciendo no esté malo, no, tolera por amor. Aunque se haya equivocado muchas veces, acuérdate, tolera por amor. Y eso va a evitar cualquier cantidad de conflictos y tú vas a poder vivir en paz, vas a tener paciencia, mansedumbre. Amén. Tercero, reconoce la paternidad de Dios para todos. Efesios 4:6. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero ¿qué pasa? A veces queremos que Dios nada más actúe en beneficio de nosotros. Como si Dios fuera exclusivo. No, para mí solo Dios. Que actúe en beneficio mío y el otro que se friegue. No. No es que yo tengo la razón y Dios me tiene que respaldar a mí, el otro no tiene la razón y entonces se arma el conflicto. Dios es el Padre de todos. Les voy a leer 2 versículos más y vamos a tener una revelación bien importante aquí. En Hebreos 2:11 dice: todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza en tratarlos como hermanos. En 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, Dios nos trata como hijos. Jesús nos ve como hermanos. Y entre nosotros nos tratamos como enemigos. Cuando dice allí que somos la iglesia, la familia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vemos el ser la familia de Dios como algo etéreo, como algo circunstancial. No es que venimos a la casa de Dios, todos somos cristianos, entonces somos hermanitos. Pero no. Allí dice literalmente que somos la familia de Dios. ¿Alguna vez de pronto tú te has puesto a imaginar, oye, qué tal si hubiese sido de la familia Santo Domingo, de la familia Jobs, allá de Apple, de la familia? Y te pones tú a imaginar. ¿Sabes una cosa? Eres de la familia de Dios. Normalmente decimos, no, lo que pasa es que mi familia de sangre es mi familia. Y ese lazo y ese vínculo es el más fuerte que puede existir. La iglesia no, la iglesia sí, somos hermanos, somos la familia de Dios, la familia de la fe, porque la Biblia lo dice, pero mira lo que dice. En cuanto a los vínculos familiares, existen 2 tipos de vínculo o 3. El primero es el vínculo de sangre. Papá, hijos, hermano y otro hermano. Hay vínculo de sangre directo, ¿cierto? Y tú dices, no, el vínculo de sangre es lo más fuerte. Pero existe un vínculo que es fuerte también, y dependiendo de si tú lo vives conforme a los principios de la palabra de Dios, puede ser hasta más fuerte que el otro. Y es el vínculo del pacto. Y es el que se da entre el esposo y la esposa. ¿Tienen la misma sangre esposo y esposa? No. Pero conforman una. Y si es bajo el diseño de Dios, es una familia para siempre. Así que tú dejas a tu familia de sangre y te unes con una persona que no tiene tu misma sangre para formar una familia por un pacto y por una decisión. Y tienen hijos que entre ellos sí tienen la misma sangre. Pero tú con la que tienes a tu lado no tienes la misma sangre. Ese es el vínculo familiar por pacto. Pero mira qué tremendo esto. La familia de la fe, ¿qué? Si aquí no tenemos la misma sangre. Si aquí el pacto, ¿cuál pacto? La familia de la fe es una familia por sangre y por pacto. Tiene los 2 componentes. Cuando la Biblia habla, cuando Jesús habla de la Santa Cena, dice que su sangre es un nuevo pacto. Así que por la sangre de Jesús, todos nosotros tenemos la misma sangre. Si tú quieres que el vínculo de sangre sea más fuerte, ¿qué
sangre más fuerte que la sangre que Jesús derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esa sangre es un pacto, y cuando tú tomas la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú entras en el pacto de la gracia de Dios, y por lo tanto el que está a tu lado puede ser hasta más hermano tuyo que tu hermano de sangre. Y la familia de fe termina siendo una familia que puede estar hasta más fuerte y más poderosa que los vínculos de sangre, que a veces ni nos hablamos con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los papás. Y muchos de ustedes han considerado realmente esta como su familia. Ahora tienes un mayor fundamento de que es una familia por sangre y por pacto. Entonces la guerra, porque acuérdate que estamos hablando también de un arma de guerra, la guerra no es contra tu propia familia. El enemigo no es tu esposo. Deja de andar peleando, deja al pobre hombre tranquilo. La enemiga no es tu mujer. El enemigo no es tu papá. Esposo y esposa se ponen a pelear y el diablo allá sentado viendo Netflix riéndose. Ya están esos dos peleando, piensan que no, el enemigo está allá afuera. Y la Biblia nos habla de que Satanás es padre, ¿cierto? Padre de mentira. Y la Biblia también nos habla de que hay personas con ciertas actitudes que son hijos del diablo. Así lo dice literalmente. Así que, ¿qué conforma un padre de mentira con hijos de mentira? Una familia. No sé si me están captando la idea. Está la familia de Dios y está la familia del adversario de Dios. Entonces el enemigo no está aquí adentro, el enemigo está allá afuera. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos unimos en amor, los de allá afuera van a conocer el amor de Dios. Pero si entre nosotros estamos peleando, los de allá afuera, ¿cómo van a conocer a Dios? Si aquí los hermanos de la fe peleando a veces unos con otros, con heridas en su corazón, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que nosotros podamos reconocer que la guerra, tenemos que hacer nosotros un búnker espiritual entre nosotros y no estar peleando entre nosotros, no estar peleando con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu padre, con tu hijo, con tu hermano de la fe, porque hay un enemigo en común de todos nosotros y contra ese es que tenemos que pelear. Y a ese es el que le tenemos que arrebatar las almas que se están perdiendo en el infierno. Entonces, mientras estamos peleando nosotros aquí, él allá está haciendo fiesta con la juventud, con los niños, con los divorcios y con todo lo que ya hemos hablado. Amén. Vamos con la cuarta clave para unirnos y ser pegamento para que otros se unan. Y es: reconoce a tu pastor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí les quiero pedir un permiso, si me lo permiten. Y no quiero hablar de este punto como pastor. Quiero hablarles de este punto como hijo de esta casa. ¿Sí me lo permiten? O sea, ahora mismo no me vean como Pastor Juan está ahí arriba, no. Ahora mismo ven, allá está un hijo que es hermano mío, porque acabamos de hablar de que todos somos hermanos, ¿cierto? Quiero hablarlo desde esa perspectiva. ¿Y por qué de los 5 apóstol, evangelista, profeta, maestro, nada más voy a hablar del pastor? Por 3 razones. La primera, porque la más cercana que nosotros tenemos es al pastor. Y me estoy refiriendo a nuestro pastor Iván. No está aquí ahora, pero vamos a hablar de él. Allá donde esté le van a estar zumbando los oídos. Entonces es la figura más cercana que tenemos aquí. De pronto no es una figura de apóstol, ¿cierto? De profeta, etcétera. Sí hay personas que profetizan. El mismo pastor Iván tiene un manto apostólico, pero él es nuestro pastor, él es el pastor de la casa. Amén. Hasta ahí vamos bien. Segunda razón de por qué solamente voy a hablar del pastor. Porque el pastor es el encargado de cuidar a las ovejas, al rebaño y mantenerlo unido. Deja las 99 por ir a aquella que se salió de la unidad. Y estamos hablando de unidad, y esa es función del pastor. Y la tercera razón por la cual solamente voy a hablar del pastor de estos 5 es porque existe una relación especial entre Dios y el pastor, y es lo que les voy a explicar ahora. Salmo 23, ¿cuántos se lo saben?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. A esa misma es. Entonces, Dios, ¿con quién se compara? Dios se llama a sí mismo como pastor. En Juan 10:11, Jesús se llama a sí mismo, yo soy el buen pastor. ¿Cierto? Ahí no dice, Jehová es mi apóstol, nada me faltará. Ahí no dice, Jehová es mi maestro, nada me faltará. Jesús no dice, yo soy el buen evangelista. Jesús no dice, yo soy el buen maestro. Aunque Jesús cumple función de maestro, de evangelista, Jesús cumple todas las funciones, pero se llama a sí mismo como el buen pastor, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, Jesús constituye, establece hombres aquí en la tierra a quienes asigna ese mismo rol de pastor. La misma título, por llamarlo de alguna manera, que él se coloca, también se lo coloca a hombres aquí en la tierra. Entonces, Dios pastor, a través del Dios hombre, actúa para manifestar el cuidado hacia sus hijos y mantener la unidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Para mantenernos unidos al cuerpo. Se lo voy a demostrar solamente con 2 versículos. Uno de ellos es Salmo 77:20. Dice, hablando de Dios, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién condujo al pueblo? ¿Dios o Moisés? Dios a través de Moisés. ¿Y Moisés qué era antes de ser libertador de Israel? Pastor de ovejas. Entonces Dios utilizó un hombre con un corazón de pastor para Dios, pastor, desarrollar su función de cuidado pastoral sobre el pueblo. Amén. 2 Corintios 7:6, está hablando el apóstol Pablo aquí también, dice, pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Tito era uno de los pastores de las iglesias. Entonces dice que Dios, el que consuela, nos consoló con Tito. Es decir, Dios cumple su función de consolar allí, de cuidar, a través de un hombre que es pastor, que fue a consolar. Amén. Entonces Dios se llama a sí mismo pastor, cumple funciones de pastor y utiliza a hombres que ha instituido en esta tierra como pastores para cuidar tu vida, para consolar, para guiar. El Salmo 23 que leíamos ahorita básicamente nos habla de que la función de Dios como pastor es protección, provisión y liderazgo. Y esas son las mismas funciones que cumple el hombre pastor: provisión, protección y liderazgo. Una oveja sin pastor, según el Salmo 23, ¿cómo estaría? Estaría, si dice nada me faltará, pues estaría expuesta a necesidades, estaría no en reposo, sino en cansancio, no estaría angustiada, estaría sin guía, estaría en temor, estaría con falta de aliento. Y así fue como quedaron Adán y Eva. Dice Isaías 53 que se descarriaron como ovejas porque no se sometieron al cuidado de Dios como pastor en ese momento sobre sus vidas. Entonces es importante tener esto en cuenta por la siguiente razón, y es que hay principios que rigen tu relación. Ahora, acuérdense que estamos hablando como hijos, aquí estamos hablando como hermanos, nuestra relación de hijos con nuestro pastor. Y los mismos principios que rigen nuestra relación como hijos de la casa con nuestro pastor, o como ovejas con nuestro pastor, son los mismos principios que rigen la relación de paternidad entre un padre y un hijo, y los mismos principios que rigen la relación entre un esposo y una esposa, que son principios de matrimonio. En Hechos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan de ustedes. Es decir, que los pastores cuidan, la iglesia obedece. Sigue diciendo: cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Pastor Iván cuida de ustedes sin descanso.
Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. En otras palabras, no le des tantos dolores de cabeza al pastor Iván. Pero fíjate entonces que el padre cuida, el esposo cuida, el pastor cuida, son los mismos principios. El hijo obedece, la esposa se sujeta. Bueno, eso esperamos. La iglesia obedece. Son los mismos principios. Entonces, por eso les decía ahorita al principio, ¿cuántos se han divorciado de su pastor? Porque muchas veces podemos comparar la relación entre el pastor y la oveja con esa relación entre padre e hijo, porque obviamente es el padre espiritual de la casa, los hijos espirituales de la casa, pero también en esa relación como de matrimonio. Pero lo importante es que tanto iglesia como pastor deben estar sujetos a la palabra de Dios, porque no es una relación donde uno se impone y señorea sobre el otro. Es una relación donde ambos están sujetos a la palabra de Dios y hay una relación de beneficio mutuo. Entonces, no hay tal cosa como que yo me voy bien con el pastor, voy a poner aquí un ejemplo, con el pastor Gustavo, pero no me voy bien con el pastor Iván. Ahí ya estás perdiendo el año. Porque Dios pastor utiliza a pastor Iván, hombre pastor, que delega al pastor Gustavo para cuidarte. Y si tú te llevas bien con el pastor Gustavo, pero dice que el pastor Iván no tanto, entonces ya cortaste ahí la línea de bendición sobre tu vida. Cortaste la cobertura, cortaste la línea de subordinación. Dios se mueve por autoridad y por delegación. Yo no estoy aquí porque yo quise. Yo estoy aquí porque el pastor Iván me delegó, me asignó para yo estar aquí, el privilegio de predicar la palabra de Dios. Dicho sea de paso, él no sabe que estoy predicando esto. Él confió, pastor Juan, ves, predica el viernes. Ustedes le dirán si prediqué bien o no, a ver si me pone a predicar otra vez o no el viernes. Si están aprendiendo o no están aprendiendo. Pero él no sabe que yo estoy hablando esto. Ni mi esposa sabe que yo, amor, ella ni idea, nadie sabía que, solamente Dios, que yo iba a estar predicando de esto. Y una clave importante es que tú tienes que conocer el corazón de tu pastor para que puedas estar en unidad con el cuerpo, porque si no vas a tener una desconexión que no te va a permitir sentirte bien en la casa de Dios. Y yo quiero decirles algo importante, porque he sentido como algunas personas, no todos, pero sí algunas personas tienen como esa desconexión con el pastor y sus vidas no van a poder ser bendecidas, no te vas a sentir en paz, no te vas a poder sentir tranquilo. Y es importante de cómo nosotros vemos a nuestro pastor. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos dicen que el profeta. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces es importante para ustedes, ¿quién es el pastor Iván? Judas estaba con Jesús y no conocía el corazón de Jesús. Yo he tenido el privilegio junto con mi esposa de conocer a los pastores Iván y Malena hace casi 20 años. Y hemos podido conocer su corazón, hemos podido estar prácticamente una historia de vida juntos y conocerlo en las buenas, en las malas, en diferentes circunstancias. Y yo hice un listado para que ustedes puedan de pronto conocer. Obviamente él no se va a parar aquí a decir muchas cosas, pero yo sí lo puedo decir, y como él no sabe que lo estoy diciendo, entonces muchos dirían: no, el pastor Iván es un hombre de fe, ¿cierto? Pero yo anoté otras características de cómo ustedes pueden conocer el corazón del pastor, que muchos lo conocen porque se han relacionado con él o lo escuchan predicar, pero no es lo mismo cuando tú puedes estar cerca a él. Y es que no solamente es un hombre de fe porque no actúa por vista, no actúa por lo que él ve, por lo que él tiene, actúa por lo que Dios le dice. Es un hombre extremadamente generoso,
Muchos de ustedes lo conocen como generoso hoy en día, pero él siempre ha sido generoso. Hace 20 años, cuando prácticamente quedó en la calle, y él ha contado su testimonio, pero lo que a veces él no cuenta es que cuando él no tenía, él era el que siempre mandaba. Mis hermanos que están aquí, que vivieron en esa época, no me dejan mentir. Íbamos a la casa y él era el que compraba la pizza. Íbamos al cine y él era el que pagaba las boletas. Y hoy en día sigue siendo igual. De pronto en aquel entonces era una boleta 2D, hoy ya es una boleta VIP. Puede ser diferente. Pero su corazón es el mismo, de generosidad. Y nunca ha escatimado en dar a sus hijos, a su familia, a sus pastores, a los mentores que él tiene. Siempre está pensando cómo bendecir a los demás. Todo lo que hace es pensando en cómo hacer más discípulos. Todo lo que ustedes vean aquí en la iglesia, todos los proyectos que él se inventa, es pensando en cómo hacer más discípulos. Defiende la visión por encima de todo y defiende sus principios por encima de todo. No escatima en cuánto él pueda perder, en lo que pueda o en cuánto pueda perder, y yo puedo dar testimonio de que algunas veces ha decidido perder muchísimo, pero no negocia sus principios. Y Dios lo honra, porque aquello que aparentemente perdió, Dios se lo retribuye 1000 veces más. Porque es la actitud de Jesús, que no escatimó como el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, pero luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es por eso que ustedes ven a nuestro pastor Iván, que hoy en día de pronto Dios le ha permitido ser reconocido en algunas partes. Pero no es porque él lo haya buscado, es porque Dios lo ha exaltado, porque Dios no viola los principios de su palabra. Es apasionado por buscar de su presencia, siempre lo ha sido. Es un hombre fiel, fiel a la visión, fiel a su esposa, a sus hijas. Es un hombre que impulsa, siempre nos está mirando cómo nos impulsa a nosotros poder alcanzar más allá de lo que a veces nosotros mismos no nos creemos que podemos. Él siempre está impulsando a todo lo que está a su lado, no solamente con nosotros, sus hijos espirituales, a todo lo que está a su lado siempre los está impulsando. Vamos, tú puedes más, vamos, tú puedes ir a este congreso, tú puedes ir a este viaje, tú puedes comprar esta casa, tú puedes montar este negocio, tú puedes hacerlo. Nos inspira con su fe. Su confianza no está en el dinero, su confianza no está en las cosas materiales, confía en Dios. Y su confianza está en que da, en que es generoso, y Dios lo bendice para todo lo demás. Desea que todos prosperen. Es un hombre trabajador, se la pasa trabajando todo el tiempo. Aquí a veces no le damos la talla, pero él sigue por que el reino avance. Es un buen administrador, es un hombre práctico, es un papá. Tiene en muchos aspectos su corazón es como el de un niño. Algunas veces ingenuo. Muchos a veces se aprovechan de eso. Es un hombre íntegro. Así como ustedes lo ven, aquí es en la casa, es en la oficina, es en un viaje. Es un hombre íntegro, no es doble cara, no es de que aquí es una cosa y por allá es otra, de que aquí habla algo y por ahí no. Es un hombre íntegro. Es un hombre un corazón conforme al de Dios. Y podemos ver cómo el favor y la gracia de Dios están sobre su vida y le abren puertas que tú dices, wow, impresionante. Esto no lo puede hacer el hombre, esto definitivamente es la gracia y el favor de Dios. No es un hombre perfecto, porque obviamente no es perfecto. Nadie lo es. Pero si tú te casaste, por ejemplo, hablando nuevamente de familia y matrimonio, con una persona que se supone que son los que más se entienden, y a veces hay peleas porque hay cosas que tú dices, esto no. La pregunta es, ¿te vas tú a divorciar con tu esposa, de tu esposo, cada vez que piensen diferente? Y entonces, ¿por qué a veces nos dañamos el corazón cuando de pronto veamos que el pastor dice algo en lo cual nosotros pensamos diferente? Tú tomas la decisión. Si te enfocas en esa única cosa que de pronto puede que no sea perfecta, o
te enfocas en todas las grandes bendiciones que tenemos con el pastor Iván aquí como nuestro pastor. Y eso va a bendecir tu vida. La Biblia dice que la bendición de Dios corre por las barbas de Aarón. Si tú estás en unidad, esa bendición te va a alcanzar. Si en tu corazón no estás en unidad, esa bendición no te va a alcanzar. Y yo quiero que tú seas bendecido, así como toda esta casa está siendo bendecida, y no te quedes por fuera de la unidad de la familia de la fe. Ahora sí, ya, gracias por dejarme hablar como hijo. Y creo que no me cedí, aquí mis hermanos me podrán decir si me faltó algo o no, pero creo que no dije nada más allá de lo que fuera. Hace poco un discípulo que le han pasado aquí en la iglesia cosas que cualquier otro se hubiese ido hace rato, pero él ha decidido creer en la unidad y en la bendición de estar en unidad. Y él se ha quedado y ha tenido la oportunidad de acercarse con el pastor Iván. Y el otro día me llamó Pastor Juan, parecía un niño con un juguete nuevo. Hablé con el pastor Iván, le dije esto y él me respondió esto y esto, y estaba supremamente contento de ver el pastor que tenía, que no lo había conocido hasta el momento que él habló eso con él. Y muchas veces juzgamos sin conocer. Muchas veces juzgamos por lo que las apariencias, pero no conocemos el corazón. Por eso me tomé la libertad de hablar esto a la iglesia, para que tú puedas saber que tienes un pastor con un corazón que quiera agradar a Dios. Amén. La última clave número 5, cumple tu función en armonía con el cuerpo. Efesios 4:16. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, a cumplir con su función específica, ayude a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No somos una iglesia perfecta, pero procuramos ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia llena de amor. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Y el amor es ese pegamento que todos necesitamos.